sin que David lo supiera, ya Dios venía preparándolo para lo que él se tenía que enfrentar. Y David tenía un corazón de guerra y mataba gente. Sin embargo, dice la Biblia que tenía el corazón de Dios. Vaya usted a saber eso. No me busque explicación acerca del asunto. Dice la Biblia que tenía el corazón de Dios y lo tenía, amados hermanos. Entonces, mató gente, ciertamente, hasta que cometió un error más grave. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo una cosa que Dios no lo había mandado a hacer. ¿Y qué era? Adulterar. Se puso a ver a la mujer del otro, ¿ve? Adulteró en su corazón. ¿Y qué hizo? Para deshacerse del tipo, lo mandó a las trincheras al frente de la guerra para que lo mataran y la mujer quedara viuda y así el camino quedara libre. Ahí fue donde falló David. Y ahí fue donde ya Dios dijo, espérate, ya tú te estás saliendo de los límites y no, eso no es así. Yo no veo algo así. ¿Me entiendes lo que le digo? Mientras tú te mantengas haciendo la voluntad de Dios, Dios va a apoyar lo que tú haces. ¿Ahora qué? ¿Me está mandando a matar gente? No, el Señor reprenda al diablo, hombre. No cojas el asunto así tan literal, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estábamos pregando ayer? En ayudar al hermanito más débil, ¿verdad? Porque hay personas, bueno, si para ti el que la mujer se ponga pantalones te molesta, bueno, hay que decirle a la esposa o a la novia, mira, vamos a ir aquí a esta iglesia, ponte una falda para que los hermanos no se sientan mal y piensen que uno anda en pecado, porque para ellos esto es pecado. Pues vamos a considerarlos en oración y comprenderlos, ¿me entiendes? Que todavía pues están ciegos en eso. Porque Pablo dijo una cosa ayer que a mí me llamó la atención. Dice que para él muchas de las cosas no son nada malo, ¿ve? Entonces yo me quedé impresionado que Pablo dijo esto. Porque para él dice que muchas cosas, porque ninguno de nosotros, dice en el versículo 7, 14, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice, ¿verdad? Entonces, imagínense que a veces uno hace diferencia, porque Cristo para esto murió, dijo Pablo, y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de una manera o de otra. Entonces, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará a Dios. Estoy en el capítulo 14 de Romanos, verso 11. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo no voy a servir de tropiezo para que mi hermano caiga. Si mi hermano pues cae, que sea por su propia concupiscencia y no porque cayó por culpa mía. Entonces yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mire lo que dice en el verso 14. Esto me llamó la atención. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. En sí no hay nada de malo. Es como hablamos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí. Es el sentir que tú tienes hacia el dinero lo que lo hace malo. Por ende, si tú amas el dinero más que a Dios, estás amando a un Dios que no es el que te corresponde. ¿Y a quién debo amar? Debo amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él tiene bastante dinero, papá. Y cuando yo lo necesite, yo le digo, papá, dame dinero. Y Él me lo da. Y entonces yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo, dice Pablo, en sí mismo. Mas, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se da cuenta? Y pone un punto ahí, punto. Ya está. ¿Ve? Entonces, para el que piensa que ponerse una falda es, ponerse un pantalón es pecado, óigame, por amor al hermano, no me voy a poner pantalón para que el hermano pues se sienta bien. ¿Me entiende? Porque no quiero que mi hermano se pierda por causa mía, por haberme puesto un pantalón que él considera que eso es pecado. Él piensa que es pecado, bueno, eso es problema de él. Yo no puedo obligar al hermano a pensar como yo pienso, ni puedo obligar a nadie a pensar de la misma manera que yo pienso o que yo he visto en las escrituras, que las cosas son así. Hay algo que las escrituras me revelan, como esto de Pablo, que a mí me dejó bastante pensativo en cuanto al asunto. Y sigue diciendo Pablo en el verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así de sencillo.
¿Me entiende? Entonces no podemos sentarnos y esperar que todo el mundo piense de la misma manera. La Escritura ya tiene revelación en sí. El Espíritu Santo nos muestra, nos revela y nos enseña. Ahora, hasta ahí llegamos en la parte de ayer y eso fue un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Ahora, para entrar en tema en el de hoy, vaya conmigo al mismo libro de Romanos, en el verso 12. Dice Pablo y arranca este capítulo 12 de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Óigame, si hay que rogar quiere decir que el asunto era serio. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, y aquí estamos hablando de deberes cristianos. No os conforméis a este siglo, o sea, no tomemos el molde del mundo. No nos hagamos parte del mundo, como le dije una vez a un pastor, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿ve? Porque de cualquiera de las dos se va a agarrar a alguien para torcerte el cuello. Y entonces, ¿qué sucede? Dice Pablo aquí, no os conforméis, no te amoldes, no te amases a este mundo, a este siglo, sino, dice, transformaos. Nadie te está pidiendo que cambies la forma de ser tuya. Transforma esa forma de ser y utilízala para Cristo. Óyeme, si tú eres de las personas fogosas, hombre, agarra ese fuego y ese enojo y háblale así con fuerza a todo el mundo. Apárate en medio de una calle y pégale 4 gritos al viento. Óigame, que la gente te va a escuchar. Yo me recuerdo cuando yo me paraba en el downtown de Miami. Y esto pues, mi primer pastor, el pastor con el que yo empecé, nunca sabía nada. Yo más adelante me enteré que había que pedirle permiso al hombre, ¿me entiendes? Yo nunca metí a la iglesia en eso, pero yo me paraba en el medio del downtown y me paraba a pegar 4 gritos en medio del downtown. Y Cristo viene y empezaba a hablar y el Señor me daba palabra, aunque yo tal vez en aquel tiempo no entendía lo que estaba hablando, pero ¿sabe qué? Yo decía lo que yo sabía. Los pocos versículos que me había aprendido, empezaba a pegar 4 gritos en el downtown de Miami. Eso es lo beneficioso de Miami. Miami, pues uno se puede parar en la calle y hablar abiertamente. En Broward es muy diferente y en West Palm Beach ni se diga, ni te pares en la esquina porque te meten preso. Pero, ¿cómo se llama? Hay que pedir permiso para hacer todas esas cosas, eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? En Miami, pues uno se paraba y gritaba y tú veías que la gente disimuladamente se acercaban y lo rodeaban a uno. Y entonces la gente se paraba así y tú veías que el bus pasaba, pero nadie se montaba. ¿Por qué? Porque querían escuchar más. Entonces Dios te pone ese impulso en tu corazón. Y ahí uno empieza a predicarle a todo el mundo, sin miedo. ¿Qué es lo que te van a hacer? ¿Qué es lo que te pueden decir? Hermano, no deje de gritar aquí, muévase para otro lado. Perfecto, brother, me voy para otro lado y empiezo a gritar en el otro lado donde puedo gritar. Pero ve, entonces si tú tienes ese tipo de carácter, utilízalo para Dios. Dios nunca convirtió y le dijo a Pedro, cambia ese carácter y ahora vas a tener que ser un mansito y agachar la cabeza y decir que sí a todo, porque el día que digas que no, entonces fuego viene para ti. Nunca Jesús le dijo eso a Pedro. Al contrario, Jesús transformó el carácter de Pedro. Y ese hombre impulsivo, ese hombre que siempre se lanzaba para las cosas, usted lo va a ver en el Hechos capítulo número 3, que él hacía las cosas pues por predicar el evangelio y usaba ese mismo impulso. Dios transformó el carácter de Pedro. Y aquí nos dice que no nos conformemos, versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, que no nos conformemos a este siglo. ¿Ve? Eso es un deber de un cristiano, no conformarte, no moldearte, no hacerte como los del mundo, sino que te transformes por medio, ¿cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Óyeme, yo tengo que renovar mi forma de pensar. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Tú que estás ansioso por saber la voluntad de Dios, aquí lo tienes. Al hacer esto, automáticamente vas a poder disfrutar y ser lleno y recibir la información nueva y Dios te va a ir diciendo poco a poco qué es lo que tienes que hacer. ¿Dónde encuentro entonces todo esto? En las Escrituras, papá. Yo no te puedo coger por el cuello y obligarte a leer las Escrituras si tú no las quieres leer.
Óigame, todo está aquí. Está en las escrituras. Tú quieres ser libre de esto, tú quieres ser libre de aquello. Tú no necesitas que nadie te ponga las manos. Mira, aquí están las escrituras. Ya Dios, en medio de su palabra, te ha dado libertad, hijo mío. ¿Cuántas cosas yo no he aprendido a través de las escrituras que me han hecho libre? ¿Por qué? Yo digo contra. Mira que por estar escuchando predicadores, por estar esperando de que alguien me dé la palabra masticadita y bien distribuida, es que yo he perdido mucho tiempo. Y cuando todo está en la escritura. Todo está en la escritura. No estés buscando que nadie te la parafrasee. No estés buscando que nadie te la traduzca del hebreo al español. No estés buscando que te la estén traduciendo del griego al español. ¿Me entiendes? Porque ya Dios dejó bastante información en su palabra. Y dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es parte de mis deberes como cristianos, no el no engrandecerme. El no sentirme más, no, porque yo sé escrituras más que tú. Yo he estudiado en los mejores colegios de teología. Por ende, mira, aquí está mi título, 4 años. I have a bachelor's degree en teología. Por ende, yo sé más que tú. Tú no sabes lo que estás hablando. Cuando Dios dijo que de lo vil, de lo necio y de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a estos que dicen que son sabios. Entonces, ¿te das cuenta? No te enaltezcas. Si tú te preparaste y tuviste el tiempo de prepararte. No porque tú ahora tengas un pedazo de papel, porque eso es lo que es. Porque déjenme decirle a todos ustedes que están estudiando teología, el gobierno no reconoce ninguno de esos títulos, para que usted lo sepa. ¿Ok? Todo esto de institutos bíblicos y todas estas cosas, el gobierno de los Estados Unidos no reconoce bajo ninguna circunstancia ninguno de estos títulos. Así que si te estás llenando de gloria porque tienes un bachelor's en teología, óyeme, no pierdas tu tiempo. Más bien, malgastaste 4 años de tu vida y ahora tienes una deuda de $60,000 que tienes que pagar a una universidad. Eso es todo lo que creaste con eso. Pero bueno, continuando con el tema. Vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es un deber cristiano. Sino que piense de sí con cordura. Oye, piensa de ti con cordura, hijo. Deja de estar enalteciéndote y haciéndote creer que eres alguien cuando no eres nadie. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y por qué razón yo tengo que hacer esto? Dijo alguien. Bueno, aquí te lo dice en el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos queremos predicar, todos queremos ir a las naciones, pero Dios necesita de ti aquí. ¿Para qué yo quiero ir a las naciones si allá Dios tiene gente también y hasta mejor gente que tú y que yo? ¿Para qué yo quiero viajar a dónde? ¿Para qué? ¿Para pasar vergüenza? Me recuerdo el testimonio de un predicador muy famoso aquí en la Florida, inclusive tiene una de las iglesias más grandes en el sur de la Florida, el cual el hombre, con todos sus títulos y sus cosas, se fue para Honduras. Y resulta que llegó a Honduras y cuando llegó, el individuo llegó a un área campestre, un área de campesinos, una área de gente humilde. Y resulta que el hombre llegó, dijo, aquí yo lo voy a convencer, cuando yo les empiece a hablar del Pentateuco y todas esas cosas. Y entonces la gente se va a maravillar, él pensaba. Y resulta, da el testimonio de que cuando llegó ahí, había un hombre muy humilde y se le acercó y le dijo, figúrese usted que el otro día mi hijo había muerto y Dios me dijo que lo llevara a aquel monte que usted ve allá, le dice, allá arriba. Sí, le dice, yo lo veo. Y yo lo llevé hasta allá arriba. Y cuando lo llevé, el Señor hizo el milagro. ¿Y qué hizo Dios, hombre? El Señor me resucitó a mi hijo.
Entonces le dijo el campesino al predicador este famoso: ¿y usted de qué nos viene a hablar?